The Wild Project. En Italia han quedado horrorizados porque ha muerto una actriz porno llamada Charlotte Angie, asesinada por su pareja, una pareja liberal que tenía una relación abierta y tal. Bueno, su pareja, David Fontana, que la mató mientras estaban grabando un vídeo para OnlyFans. La descuartizó, compró una nevera en Amazon. A posteriori. Y estuvo días con eso ahí. O sea, voy a leer exactamente incluso las declaraciones del tío, porque es una barbaridad. O sea, es un caso que ha conmocionado Italia porque es... Hostia, es muy duro. Es tan bestia, es una chica súper guapa, joven, que claro, la encuentran 2 meses después de su fallecimiento. Y eso... O sea, fue un asesinato durante una filmación. Ese día grabaron como 2 escenas. ¿Grababan habitualmente? Sí. La primera normal, era durilla. Porque era el del rollo un poco BDSM y tal. No sé si tanto como tan parafernalia, pero sí duro. Vale. Pero el segundo sí. El segundo estaba atada la chica a un poste de striptease con una bolsa en la cabeza. Esto lo cuenta él mismo, ¿vale? Empecé a golpearla en todo el cuerpo con un martillo. Pero no muy fuerte. Me pone menos... Como para jugar. Cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla fuerte. No estoy seguro de por qué. Creo que ya estaba muerta. O sea, imagínate que con un martillo... ¡Pa! ¡Pa! Pero no sabe el motivo. Y no, está grabado esto. Sí, no sé si se ha filtrado, pero está grabado. Estaban grabándolo. Pero, se ha filtrado, dices, o sea, a la gente de a pie, pero la policía lo tendrá, ¿no? Entiendo que sí. Porque si ellos lo iban Entiendo que sí. Y se oiría ella a decir... no ser que él lo borrara. No lo sé. Eso no está especificado. Esto es una explicación que hace él. Sí. ¿No? Creo que ella estaba muerta, no sabía qué hacer, así que le corté la garganta con un cuchillo de cocina. Pasé media hora mirándola y luego me fui a casa. Después de congelar su cuerpo, desmembrarla con las herramientas que había comprado en Amazon, es que fíjate, claro, son asesinatos de los 2000 y pico, donde cuando tienes un problema, incluso para algo así, buscas Amazon, tío. Claro, no, ya no vas como antes, que iban a la ferretería. No te ven el careto, es perfecto porque nadie te reconoce, porque si viene un tío en la ferretería y te dice, oye, dame... ¿Quieres comprar un cuchillo? Claro. Que te van a decir? Nada. Joder, será que hay gente que no compra cuchillos por cocina normal, ¿no? Metió las bolsas de basura que contenían sus restos en el congelador y más de 2 meses después metió gran parte del cuerpo en el maletero, condujo 120 kilómetros hasta las montañas de Borno en Brescia, donde lo dejó. El 20 de marzo, un hombre de 60 años que caminaba por la zona encontró el cadáver. O sea, no lo enterró. Lo tiró ahí a la montaña. O sea, este tío es tonto, además de... Las partes del cuerpo estaban esparcidas, su rostro estaba quemado y en un estado de descomposición tal que fue bastante complicado poder lograr saber que era ella. ¿Cómo lo supieron entonces? Porque no quemó exactamente sus 15 tatuajes. La chica tenía 15 tatuajes. Y a raíz de eso llegaron a la desaparición de una chica que ya tenía 15 tatuajes. Encontraron el tema. Mía. Y luego lo encontraron a Igual él. Por el DNI del hueso y tal lo hubieran podido sacar, ¿no? ¿O qué? No les hizo falta. Ya. El caso es que él, al final, pues lo acabó confesando todo. Tú cuando cuentas una noticia así, a mí te lo juro, primero que piensas, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, No, pero y el tío lo pillan y te lo narra tan fresco. Y si no lo hubieran estuvo pillado, haciendo estaría ese viviendo. tiempo. ¿Sabes? Yo le pregunto, ¿cómo gestiono? Tío, ¿tiene un entrevistón? No. Es un tema Al Wild éticamente Project. muy complicado porque yo lo haría. Quizás no en el... Eso es importante, ¿no? Cuando tocas estos temas es importante cuándo lo haces. Súper de acuerdo. No es lo mismo coger a un asesino en serie que hace 10 años que lo hizo, o da igual, que está ya condenado y está en la cárcel, va a pasar la vida ahí, intentar conocer a nivel de psicología criminológica, oye, cuenta, ¿vale? Para entender un psicópata. Que algo acaba de pasar. Vale, Pero lo haría, sí, claro, es una entrevista interesante. Es súper. Es que bueno, cuando hablemos de lo de Will Smith, Will no ha matado a nadie, que sepa. No, pero este argumento
te lo quiero utilizar para decirte lo que pienso. O sea, parte de este thinking process de cómo de reciente es algo, porque es algo que he pensado mucho, pero es igual, ya llegará. Pero volviendo al tío se supone que no es un psicópata. Hombre, algo será, ¿eh? Toda la vida, o sea, no, pregunto, por eso digo, o sea, se tiene que ver porque una persona en teoría normal, en un momento determinado, en un juego erótico, decide reventar la cabeza de otra. Sí, claro. pero cortarla en pedazos, meterla en un congelador, llevar... Eso. cortarla en pedazos, que es que no es en plan, que no es eso, no es un impulso para cortar en pedazos a alguien, me imagino que lo haces en una bañera, pero toda la sangre que ha de salir ahí... Sí, esto lo hemos visto mucho en películas, el tema de trocear un cadáver, y es difícil. Y tiene que, bueno, es como si yo lo hubiera hecho. Parte un hueso, no, tío. Y tiene que ser difícil. Joder, saco. Más Que si te no lo has hecho cuadre, ya. no sé, ¿sabes? O sea, que... Demuestra frialdad, demuestra... A ver, este tío... Está claro que... A ver... Claro, pero entonces que toda la gente así... Que no lo sé porque no sé suficiente de psicología y tal, pero tú haces una barbaridad así que todo el mundo pensamos tiene que estar enfermo, entonces te puedes llegar a librar de la cárcel porque como estás enfermo, o realmente igual está enfermo de verdad y joder, si alguien está enfermo, es que es muy difícil. Es muy complicado porque es el eterno debate. Hay gente que es evidente. A ver, hay gente que mata en un brote psicótico, esquizofrénicos, que ahí sí que ves claro que no están sus cabales. Pero lo que hacen los psicópatas, si te fijas, todos los psicópatas acaban en la cárcel. Porque la psicopatía no es un brote de locura transitoria que... No. Un psicópata es un peligro para la sociedad. Sí. Un psicópata al final... Sabe lo que está bien y lo que está mal. Es perfectamente consciente. Empatía. Otra cosa es que como sí. no tiene empatía le da igual que esté mal. Porque no le importa. Pero sabe que está bien, está mal. Al final, una de las grandes claves para decir si va a ser juzgado o va a tener un castigo penal o un castigo psiquiátrico o psiquiátrico penal es la diferenciación que ellos hacen del bien y del mal. Que es muy complicado. Hay muchos que han fingido, claro. O que intentan aducir un estado de conciencia alterado por drogas, por brote psicótico. Es que también es muy duro porque si realmente está mal, también es una... Yo en este putada. caso, por cómo lo cuenta, por la frialdad, por cómo lo hizo y por todo, creo que estamos ante un sociópata psicópata de libro y que va a ser castigado como cualquier otro criminal. Como debería ser. Porque esto no es un tío que es de una banda que está acostumbrado a matar desde pequeño, no es un tío que está en la guerra. Como estos niños soldado que son capaces de violar, de torturar, pero porque es que se han criado así. Y luego cuando salen de eso son capaces de reformarse. Este es un tío normal, del primer mundo. Muy fuerte, ¿eh? Sí, te Una historia muy bestia, ¿eh? Y por cierto, ya para añadir tristeza al tema, la chica tenía un hijo de 6 años. De otra relación. Uf. Ya es para darle el... Sí, claro, se surgen mil preguntas ahora, ¿no? Que siempre Claro. cuando comentamos alguna noticia te apetece seguir indagando y saber más.